buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada que se presenta muy fría en Capital, 1 grado de temperatura a esta hora. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo para las próximas horas, a ver qué nos depara con esta imagen, no sé si la pueden llegar a ver atrás, del sol sobre la bahía. 14 grados es la temperatura prevista máxima para hoy, para el área metropolitana. El cielo estará claro con periodos de nuboso. Los vientos están prácticamente calmos, o sea que a esa temperatura que tenemos ahora, la sensación térmica se corresponde con la misma. Mañana viernes 4 de julio, las temperaturas extremas 5 y 15 grados, empezando a repuntar de cara al fin de semana. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro y sin perspectiva de lluvias. ¿Cómo comenzaremos el fin de semana? Bueno, ahí lo tenemos. 5 y 13 las temperaturas extremas previstas para Montevideo y también el cielo despejado con alguna nubosidad según el pronóstico de meteorología. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, algunos de ellos con foco en Buenos Aires, donde se está desarrollando. Se va a desarrollar una nueva cumbre del Mercosur con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien se encuentra desde ayer en Argentina y recibió un honoris causa, un título de doctor honoris causa en la Universidad de Congreso en la provincia de Mendoza, y allí habló con los medios presentes. El presidente de Brasil, y nos quedamos por el Mercosur, Luis Ignacio Lula da Silva, que asume la presidencia pro tempore del bloque regional, adelantó que durante su mandato el Mercosur firmará el mayor acuerdo comercial de la historia entre el bloque sudamericano y la Unión Europea. Más de 20 años ha llevado de negociación. La bancada del Partido Nacional en ambas cámaras analiza la posibilidad de interpelar al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, a quien responsabilizan de la fallida acción del Estado para atender la realidad de las personas en situación de calle. No hay todavía definición, pero sí se está analizando. El Ministerio de Salud Pública anunciará en esta jornada una serie de acciones para mejorar los tiempos de espera en distintas especialidades médicas, y además están tomando medidas para realizar procedimientos quirúrgicos que hace años están siendo postergados. Bueno, y les decimos tampoco que ninguna de las candidaturas propuestas en la Universidad de la República para ocupar el rectorado obtuvo anoche la mayoría necesaria para tener una definición, o sea que se va a convocar una nueva Asamblea General del Claustro para definir ahora si por mayoría simple de las personas presentes quién será el nuevo rector de la Universidad de la República. Más detalles en un ratito nada más. Y otro de los temas que cruzó la pasada jornada, pero también las últimas semanas, tiene que ver con la resolución que finalmente tomó el Parlamento de aprobar el proyecto de salvataje de la Caja de Profesionales. Para hablar sobre este tema vamos a estar recibiendo en un ratito nada más a Andrés Pérez del colectivo de profesionales afectados por la convergencia acelerada, que integran 800 profesionales nacidos entre el 67 y el 72, que dicen ser los más perjudicados por la iniciativa. Veremos a ver cuál es la lectura que hacen del proyecto aprobado en el Parlamento, en ambas cámaras. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MB para seguir en tiempo real cuáles son los principales cambios en la circulación. Les adelantamos algunos cortes programados. Francisco Vidal desde Federico Abadía hasta Juan María Pérez. El corte será hasta mañana por trabajos de OCE. Antonio Machado desde Enrique García Peña hasta Julia Guarino Fiecher. El corte será hasta el 18 de julio. Y Rocha desde Amézaga hasta Martín García. El corte será hasta el 21 de julio. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que el Sistema Nacional de Emergencias dio a conocer los últimos datos en el marco de esta alerta de color roja para personas en situación de calle. El subdirector nacional de Policía, Alfredo Clavijo, dio los últimos datos del operativo para atender esta alerta roja. Según se explicó, desde el 1 de julio se brindó atención a 2.690 personas en todo el país,
2.115 en refugios del Ministerio de Desarrollo Social y 575 en centros de evacuación. En relación con el trabajo de los policlínicos en los centros de evacuación en horario diurno, se informó que atendieron a 128 personas, se vacunó a 40 y se curó a 16 y hubo traslados a 3 centros asistenciales. Ante el fallecimiento de una persona en la vía pública en la ciudad de Las Piedras, ocurrido en la madrugada del miércoles, Clavijo informó que el hecho está siendo investigado por la Fiscalía como muerte dudosa. Aclaró que la policía de Canelones apoyó al equipo social de la Intendencia local y hace en el traslado de esa persona a un refugio. Y quien habló de este tema estando en Argentina, porque fue consultado, fue el mandatario, ¿no? El presidente de la República, Yamandú Orsi, que dijo que el gobierno se hace cargo de la situación y que es una situación muy dolorosa y horrible. Hay 2.800 personas atendidas, dijo Orsi, ahora se habilitó el aeropuerto y dijo que se han buscado soluciones. A mí jamás se me ocurrió decir que las autoridades anteriores no se hacían cargo de la gente que estaba en esa situación. Álvaro Delgado dijo hoy de negligencia del Estado. Él utilizará, incluso en casos de negligencia hay mecanismos. Yo jamás, y es una posición personal, se me ocurrió atribuir intencionalidad en cosas tan dramáticas y tan graves como esta. Se encuentran respuestas, se encuentran soluciones. Hacerse cargo implica cuidar, implica encontrar soluciones. Somos conscientes que la tarea de gobernar en un país como el nuestro, con la situación que tenemos de salud mental, de gente en situación de calle, gente que sale de la prisión y no tiene dónde ir, somos conscientes de que el Uruguay tiene una deuda enorme con su sociedad. Y es bueno, y me alegro que los líderes de la oposición estén tan conmovidos y tan sentidos y tan sensibilizados con la situación, cosas que jamás dudé. Ahora bien, nos tenemos que hacer cargo, tenemos que asumir nuestros errores como sociedad y como Estado y como gobierno. A la crítica de que por cuestiones... Y de verdad reconozco la sensibilidad que tienen los partidos de la oposición tan grande para la gente en situación de calle. ¿Saca rédito político a la oposición? Ideológicas, ¿Cómo? A la crítica de que por cuestiones ideológicas el gobierno se amputó herramientas. ¿Usted qué responde? ¿Es así? ¿Hay algo de eso o no? Supongo que no están hablando de la situación de ellos, porque la cantidad de personas en situación de calle no empezó en marzo. ¿Qué quiero decir? Que como gobiernos y como Estado no hemos encontrado las herramientas. La bancada del Partido Nacional en ambas cámaras está analizando la posibilidad de interpelar al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, ante lo que consideran una fallida acción del Estado para atender la situación de las personas en situación de calle. Que hasta ahora viene siendo el gobierno con mayor fatalidades de personas en situación de calle. Si se confirma que esta séptima fallecido en Las Piedras, luego de la autopsia, efectivamente falleció por la condición de estar en calle, lógicamente que eso atraerá aparejado el análisis de una posible interpelación. Ya hace 2 semanas atrás aproximadamente, los equipos del MIDES y los equipos del Ministerio Interior y la coordinación entre las diferentes instituciones públicas no estaba funcionando, al punto tal que la propia Presidencia de la República tuvo que intervenir al Ministerio de Desarrollo Social para que las cosas empezaran a funcionar. Bueno, parecería ser que eso tampoco ha funcionado. También nos hemos enterado que el que hace está hackeado porque su presidente se ha tomado licencia en el periodo más álgido del invierno, cuando estamos entrando en los fríos más importantes, y por lo tanto yo entiendo que evidentemente tiene que haber alguna consecuencia que puede ir por el lado de cambios de algunos equipos de trabajo o formas de trabajo, porque hasta ahora esto no está dando resultado. El diputado blanco de Canelones, Sebastián Andújar, se manifestó en el mismo sentido que Martinelli respecto a una posible interpelación a Sibila. Dijo que la gestión del MIDES no es la esperada, que el fallecimiento de una persona en calle en Las Piedras esta mañana muestra que la implementación de la emergencia por alerta roja no está funcionando y hay omisiones de las autoridades departamentales y del Sistema Nacional de Emergencia. El senador del Frente Amplio y quien va a ocupar la Secretaría General de Canelones, Pedro Irigoyen, lamentó el fallecimiento de una persona en situación de calle en Las Piedras y enfatizó que la realidad que se vive es alarmante. Desestimó los cuestionamientos de los operativos que ha realizado la oposición.
A mí me parece poco serio tildar de fallar el operativo cuando hay un despliegue nacional que atiende a muchísimas personas. Seguramente estemos en números históricos en ese sentido. Bueno, creo que todos y todas sabemos que la llegada de las personas a la situación de calle no es de un día para el otro, no es por una sola causa, y la salida de las personas de la situación de calle tampoco se soluciona de forma milagrosa. Los operativos se están realizando, estamos en proceso, todo lo que podamos sumar todos y todas para que esta situación pueda atravesarse de mejor manera en el invierno, sumamos. Inclusive la ciudadanía, a partir de la comunicación correspondiente con las intendencias, con el MIDES, y todos y todas pensando en una salida de la situación fuera de la conveniencia partidaria. Irigoyen dijo que la situación es muy preocupante y alarmante, que incluye una circulación de población entre la cárcel y la calle que trasciende los gobiernos, para lo que debe haber una mirada de mediano y largo plazo. La presidenta en ejercicio de la República, Carolina Cose, dijo que es una desgracia la muerte de una persona en situación de calle ocurrida en Las Piedras. Cose enfatizó que la muerte tiene que doler a todos los uruguayos, pero aseguró que los esfuerzos que están haciendo este gobierno no se hicieron antes. Es una desgracia siempre, ¿no? Eso como primer cosa, una desgracia, que nos tiene que doler a todos los uruguayos. Hay que... A veces uno estas cosas las dice muy rápidamente. Se murió una persona en situación de calle. Vieron el frío que ha hecho estos días, ¿no? Uno sale de trabajar, se va a la casa o se levanta muy temprano para salir y el frío como muerde el frío. Y hay que imaginarse lo que debe sentir Ángel cuando le pasa la hipotermia, ¿no? O sea, es algo que hay que hablarlo con mucho respeto, hacia la humanidad, hacia la condición humana, ¿no? Es una desgracia, es una desgracia. Yo creo que los esfuerzos que está haciendo este gobierno no se hicieron antes. En la realidad actual del mundo siempre vamos a estar llegando tarde a las cosas más urgentes. Lo importante es llegar. Entonces, yo lo que digo es que con la situación grave que estamos viviendo, lo que hay que valorar es que ahora se está haciendo algo y se está haciendo bien. Y no se está haciendo desde hace 2 días y es un programa sistémico que sigue. Entonces, está bien, la oposición es oposición. Y justamente vamos a cambiar de tema, pero hablando de la oposición y del oficialismo, llegaron a un acuerdo sobre el proyecto de ley de salvataje de la Caja de Profesionales Universitarios que fue aprobado en ambas cámaras. El senador Frente Amplista, Daniel Cayani, explicó que se mantendrá el criterio de aportes de activos impulsado por el gobierno, pero que la contribución de los jubilados será la que pidió la oposición. Un aporte progresivo de los activos del 18,5 a llegar al 22,5 en un tiempo prudencial. También hay un establecimiento de una contribución de los pasivos en 3 franjas. Por un lado, un monto no imponible hasta la categoría de 6 BPC. Después, de 6 BPC a 10 BPC se va a pagar va a tener un aporte del 2% y después una tasa plana del 5%. El Frente Amplio apuntaba a que la franja de más ingresos jubilatorios tributara 6,5% en lugar del 5% acordado. En cambio, el aporte de las personas activas será según el régimen progresivo, que lo elevará hasta 22,5%, impulsado por el oficialismo, llegando a ese tope en 2028. Cayani estimó que el costo total del salvataje será de $160 millones por año, 50% aportado por personas activas y pasivas y la otra mitad por la sociedad, mediante timbres y rentas generales, siendo esta última modalidad la que transferirá cerca de $60 millones anuales. Nosotros nos hubiera gustado tener ese dinero para poder invertir en prioridades muy importantes como la primera infancia, la pobreza infantil, la educación, la salud. Pero bueno, también es importante que estos colectivos tengan la seguridad para poder primero seguir percibiendo un derecho que tienen, que es el aporte que han hecho durante toda su vida, y tener una jubilación digna y al mismo tiempo ir haciendo las correcciones justamente para que el financiamiento se pueda mantener
y la caja no se funda. También se acordó que el gobierno y una comisión especial de personas expertas puedan analizar cambios futuros que den sostenibilidad a la caja profesional, entre los que podría estar la aplicación de un sistema de aportes según lo facturado y no según un ficto. Otro aspecto acordado es que el aumento de la edad jubilatoria aprobado en la reforma previsional de 2023 se aplicará a las y los profesionales a partir de la generación nacida en 1970. Eso también nos permite, por un lado, que un conjunto de trabajadores que iban a quedar incluidos en la convergencia con tiempo anterior, hoy tengan otro plazo y bueno, y al mismo tiempo ir teniendo recursos. La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, valoró el acuerdo alcanzado con el oficialismo para este proyecto de ley de salvataje de la caja de profesionales. Si bien admitió que el gravamen que se va a aplicar a las pasividades se sumará al IAS, otro impuesto que ya tenían, justificó esa decisión asegurando que el resto de la población hará un aporte mayor mediante rentas generales. Hay una cosa que le quiero decir a los pasivos, que en la redacción de uno de los artículos se busca precisamente la convergencia con el IAS, o sea, el equivalente a lo que aportamos los profesionales por el IAS es lo que aporta rentas generales y más, porque es un concepto que queremos que quede claro. Y bueno, son las tres fuentes de financiación: activos, pasivos y rentas generales. Los pasivos, reitero, como pusimos ese artículo que es equivalente al IAS, lo que va a aportar rentas generales y más, bueno, sabemos que los estamos grabando 2 veces o que le estamos poniendo otro impuesto, otra tasa, técnicamente, pero es absolutamente necesario, porque si bien rentas generales tiene que poner más de lo que hubiéramos querido, bueno, le estamos pidiendo a la ciudadanía todo un sacrificio por un tiempo, porque estamos instalando un equipo técnico que en un plazo de 120 días, integrado por ministerios y por profesionales, hagan un proyecto de ley para las reformas estructurales de la caja. Esto es un proyecto de estabilización. Yo, si me permitís, quiero destacar el talante de la negociación, el buen trabajo con el oficialismo y toda la oposición, así que eso es una cosa a destacar. El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, quien presidió la comisión especial que se encargó de analizar este proyecto de salvataje, destacó que fue un trabajo muy intenso que dio cuenta de la responsabilidad republicana del sistema político ante un tema muy complejo. Creo que son cambios que dan cuenta de la apertura del proceso parlamentario a la sociedad civil organizada. Muchas de las inquietudes de los colectivos fueron incorporadas en el proyecto, el diálogo interpartidario que no solamente se dio en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores en las últimas semanas, y da cuenta de cómo se deben trabajar estos temas de forma seria, responsable y comprometida, con un proyecto que establece un esquema de financiación sostenible en el tiempo, socialmente justo, y que no solamente atiende la urgencia que está atravesando la caja, sino que también garantiza la estabilidad y la sostenibilidad del sistema para el futuro. ¿El Frente Amplio tuvo que ceder más de lo que esperaba en esta negociación? A ver, todas las negociaciones implican justamente ceder en determinadas posiciones. Yo creo que fue un proceso muy interesante en ese sentido, de poder intercambiar. Sin duda que el aporte del Estado se incrementa significativamente, el aporte de la sociedad en su conjunto, de la sociedad que no forma parte de la caja, se incrementa significativamente, que eso quiere decir sacar recursos de un lado para poner en otro, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque es una realidad, la sábana siempre es corta. Pero necesitábamos establecer un esquema de financiación que involucrara a todos los actores del sistema. Y en esta jornada se va a desarrollar la cumbre de presidentes del Mercosur con traspaso, además de la presidencia pro tempore, en Buenos Aires, en Argentina concretamente. Está nuestro compañero Diego Martini haciendo cobertura de lo que está sucediendo allí. Diego, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Pilar, ¿qué tal? Buen día para vos, para todas y todos. Así es, nos encontramos desde Buenos Aires, donde en la jornada de hoy se va a estar desarrollando justamente la propia cumbre del Mercosur con los presidentes, los mandatarios que se van a estar reuniendo, y se espera, o por lo menos el gobierno uruguayo aspira a que el presidente uruguayo, Yamandu Orsi, pueda reunirse con su par argentino, Javier Milei, aunque es algo que parece poco probable. Era la intención y se va a estar conversando sobre esta posibilidad, pero parece
no probable. Lo que sí es cierto, y anunciaron desde el gobierno, es que hoy las relaciones con Argentina, por lo pronto con el país, las bilaterales son muy buenas y quizá no sea tan necesaria, sea urgente esa reunión entre Javier Milei y Yamandu Orsi, que ya se reunieron o por lo menos tuvieron un encuentro mínimo el año pasado en la cumbre en nuestro país, cuando Yamandu Orsi todavía no era presidente, pero se dio por lo menos ese conocimiento. En la jornada de ayer, en la sede de la Embajada Uruguaya en Argentina, el presidente uruguayo Yamandu Orsi, a quien veíamos hace instantes, fue premiado con el premio Doctor Honoris Causa por la Universidad del Congreso de Mendoza y fue recibido además por varios uruguayos que viven en este país y que fueron a saludarlo. El presidente Yamandu Orsi habló durante 23 minutos, habló obviamente de la importancia del bloque regional y de poder avanzar hacia algunos acuerdos internacionales. Por ejemplo, con la noticia del día de ayer fue este acuerdo con los EFTA, con varios países que conforman allí esa zona europea, donde está Noruega, donde está Suiza, Liechtenstein, donde está Islandia también, que van a permitir para nuestro país también una apertura global hacia Europa, pero obviamente el foco está puesto en lo que pueda suceder hacia un posible TLC con la Unión Europea, que se viene negociando hace muchos años y que se espera que con la asunción de Brasil en la presidencia pro tempore del Mercosur se pueda avanzar hacia esto, hacia finales del año que viene. Escuchemos lo que decía el presidente Yamandu Orsi respecto entonces al encuentro con su par argentino, o por lo menos a las relaciones Javier Milei. Más allá de mi encuentro con Milei, el encuentro de los 4 presidentes, que el centro de la cuestión es terminar de rubricar todo lo que se ha avanzado hasta hoy, incluso hoy que hubo reunión hasta de los ministros de Economía. Por supuesto que si se da la oportunidad de reunirnos mano a mano, tenemos temas específicos con la Argentina, pero que de todas formas están trabajando a otro nivel. Estamos hablando... ¿Cómo? Ese encuentro mano a mano sigue sin concretarse por ahora. Quizá, a ver, la vez que estuvo en Montevideo y que yo fui invitado, tuve la oportunidad de conversar 4 o 5 minutos con él y su equipo. Si mañana se da la oportunidad también lo haremos, pero la tranquilidad que yo tengo es que el diálogo es muy fluido con todo el equipo de Milei, del gobierno argentino, fundamentalmente a partir del canciller argentino, que está en contacto permanente con nosotros, sin perjuicio además que hemos tenido vínculos con los propios gobernadores, vecinos, por temas bien concretos que ustedes ya conocen. Y en esa relación con Argentina, ¿qué le preocupa a Uruguay? Yo creo que no es que nos preocupe. A ver, como siempre los uruguayos decimos que vengan muchos turistas argentinos en verano, ¿no? Pero en realidad no tenemos mayores dificultades, al contrario, se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con los temas del río, los temas de los puertos. Yo creo que venimos bien. Capaz que, si me apuras, lo que más me preocupa es no tener la comunicación fluida para resolver los problemas antes que pasen. Por suerte y por obra de buena gestión, venimos trabajando, resolviendo temas antes que se compliquen. Bien, como decíamos, entonces en la jornada de hoy el presidente Orsi va a estar participando en esta cumbre con los presidentes, pero ya en la jornada de ayer hubo actividad donde se reunieron los cancilleres y también los ministros de Economía, O'Donnell con su par Caputo, que tuvieron una muy buena reunión y obviamente hablaron de macroeconomía y de situaciones que pueden afectar a ambos países. Recordemos que Argentina está con una inflación muy grande, por lo menos que venía y que ahora se ha intentado controlar a través del cepo cambiario. Obviamente hay también concepciones ideológicas a nivel de economía distintas. Y luego también se dio la reunión de los cancilleres, donde Lubetkin, por parte de Uruguay, destacó entonces este acuerdo con los EFTA que va a permitir a Uruguay esa mayor amplitud hacia el mundo. Y bueno, se seguirá también avanzando, obviamente, con el foco puesto en la Unión Europea, pero también con los tratados con los países del sudeste asiático, donde también el Mercosur busca una apertura que permita también poder generar relaciones comerciales importantes con esos países. Escuchemos lo que decía Lubetkin, que además recordemos que en próximos días va a estar participando en los BRICS, invitado Uruguay por Brasil, justamente, donde varias potencias mundiales van a estar ahí y Uruguay intentará colarse ahí en la agenda
de esos países para poder tener algún encuentro y, bueno, apuntar un poco hacia nuestro país. Mercosur nunca firmó acuerdos de este tipo y esto va a cambiar la dinámica nuestra. ¿Cómo va a cambiar? Veremos, pero va a cambiar de esencia. Nunca firmamos nada parecido, nunca abrimos mercado de esta manera. También para los europeos es similar, ¿eh? Busquen acuerdos de la Unión Europea con 280 millones de habitantes, como es lo que representa el Mercosur. El tema es, ellos se prepararán con sus características y sus formas. Lo que se nos plantea a nosotros es algo nuevo, que es, al menos para nosotros Uruguay, que es que hasta ahora la discusión nuestra era busquemos mercados. Ahora lo que tenemos son tremendos mercados y la pregunta es, ¿qué les ofrecemos? Y la pregunta es, bueno, ¿qué les ofrecemos para que determine aumento de trabajo, aumento de fuente de trabajo, aumento de inversiones, aumento de la dinámica de la economía, crecimiento país, reducción de la pobreza? Porque esa es una ecuación que tiene que ir una con la otra. O sea, mientras que tenemos las posibilidades, ahora lo que se trata es de prepararnos a los resultados. Eso también va a ser un periodo. Imagínense, ustedes conocen tanto, todos conocemos la dinámica de nuestro país. Se trata de iniciar un proceso de reflexión, y el gobierno sin duda va a empujarlo, pero ahí tiene que participar la academia, el sector privado, las fuerzas sociales, los sindicatos, la economía y naturalmente el Estado en la reflexión para construir eso, porque no es la construcción de un gobierno, es una construcción, una perspectiva de 10 años. Y ahí tenemos que participar todos, y espero que esté esa visión para todos los actores. Bien, muchísimas gracias, Diego. Nosotros vamos a seguir atentamente lo que surja allí en Buenos Aires con esta cumbre de jefes de Estado. Así que, bueno, en la actualización informativa estaremos pendientes de lo que surja y de tu trabajo. Nosotros ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos hablando con Andrés Pérez, uno de los representantes del colectivo de cincuentones, a ver qué opina sobre esta iniciativa de salvataje de la Caja de Profesionales Universitarios. Ya venimos. Bien, y para profundizar en otro de los aspectos que tiene que ver con lo que se aprobó ayer en el Parlamento de esta ley de salvataje, así se conoce, para la Caja de Profesionales Universitarios, estamos recibiendo a Andrés Pérez, integrante del colectivo de profesionales afectados por la transición acelerada, que, bueno, se dicen que son los más afectados por esta reforma de la Caja Profesional. Un gusto recibirlo esta mañana. ¿Qué tal? Muchas gracias, el gusto es nuestro y muy agradecidos. Por favor, bueno, ¿cuál es la primera impresión de lo que finalmente se acordó ayer entre oficialismo y oposición de este salvataje a la Caja? ¿Los perjudica más de lo que pensaron? Y la primera opinión es la misma que tienen ellos, que están aprobando una mala ley, con soluciones que ya se probaron que son malas e injustas. Y algunos dicen que inconstitucionales. Pero el resultado de todo esto es lo mismo que dicen casi todos los legisladores, que la ley es mala, que no es lo que querían haber aprobado, pero lamentablemente durante hace una cantidad de años dejaron que esta situación se desarrolle. Y nos ponen a los profesionales y a los jubilados como víctimas de soluciones que no tomaron en su momento. Claro. Le pregunto, porque una de las cosas que ustedes estaban planteando para ir separando las partes, tiene que ver con esa, desde cuándo empieza a regir o de cuándo empiezan a ampliar, digamos, la edad jubilatoria, ¿no? Que ustedes estaban ubicados entre, exacto, bueno, decía que eran los más perjudicados. Exacto. Acá se logró un término intermedio, que a partir del 70, ¿no? Y bueno, era lo que comentábamos antes, el término intermedio que se logró es como que el barco se está hundiendo y dice, bueno, salven a las mujeres y dejen que se ahoguen los niños y los viejos. O sea, la situación acá es clara y es simple. El Uruguay hace 2 años aprobó una ley, que es la 20.130, en donde a toda la población, incluidos los profesionales, decía que la convergencia al sistema previsional común empezaba en el año 1973. No cambió ni la demografía, no cambió ni las condiciones sanitarias del Uruguay, ni la edad de vida promedio del Uruguay. Entonces, a los profesionales nos tomaban a partir de 1967. No lo habían tenido en cuenta y si no nos hubiéramos movilizado este grupo, nos hubieran sacrificado triple o cuádruplemente. Ahora nos siguen sacrificando triplemente a unos menos. Pero ¿qué es lo que corresponde? Y lo que corresponde es la misma ley que aplica a todos los que están acá. Acá hay varios
Posiblemente, en el caso tuyo también, como profesional, si vos trabajás acá como dependiente, vos te vas a jubilar a los 60 años. Si vos trabajás haciendo facturas, como trabajaba una compañera que estaba acá afuera y que estábamos conversando, tu compañera hace facturas, la misma persona por el mismo trabajo, si es dependiente, se jubila a los 60. Si es independiente, se jubila a los 65. Con lo que implica todos los gastos de independiente. Sumado a eso, al relato goebbeliano que se está haciendo de una mentira repetida 1000 veces, quieren transformarla en verdad. Y las cosas que están diciendo mayormente son mentiras. ¿Piensa que es una solución o es únicamente una ley de salvataje? Y con esto queda, digamos, cubierta las jubilaciones de aquí en más. ¿Cómo lo consideran y qué medida van a tomar? La Caja no necesita un salvataje. La Caja lo que necesita es que los recursos que le vienen sacando desde hace 40 o 50 años se los den. En la época del gobierno militar se le sacaron 40 millones de dólares. En el año 99-2000 se le sacaron 20 millones de dólares para pagar asignaciones familiares. Después que se aprobó la reforma del IAS, se le sacaron 650 millones de dólares. No lo calculamos nosotros, lo calculó el Colegio de Contadores. El Fondo de Reconversión Laboral que pagamos todos los profesionales, estaba escuchando en la nota anterior que estaban pasando que como una cuestión maravillosa nos iban a dar 110 millones de pesos. Esos 110 millones de pesos que nos van a dar es lo que corresponde de aporte de Fondo de Reconversión Laboral de los trabajadores profesionales anualmente sin haber tenido jamás un curso de absolutamente nada. Entonces, las dádivas que nos dicen que nos están dando no es otra cosa de lo que nos corresponde de los que colaboramos. El BPS está refundido. Recibe el 7% de IVA de los que pagamos todos nosotros que estamos acá, recibe el IAS de todas las cajas, recibe de la maquinita de rentas generales y todos los meses o todos los años o cada periodo de gobierno se le ocurre dar nuevas prestaciones y nuevas prestaciones. ¿A cuenta de quién? De la doña María y don José, que dice que va a pagarnos a nosotros la jubilación con la plata que a nosotros mismos nos están sacando. Esto es como que vayan a comprar acá al almacén de la esquina para desayunar y después nos quejemos cuando viene el almacenero a querer cobrarnos lo que nos financió. Bueno, a la Caja le están sacando, no han puesto un peso desde la historia de la Caja hasta el día de hoy, porque no ha sido subsidiada con un solo peso y nos dicen que devolvernos la plata que nos están sacando es un subsidio que hace doña María y don José, y eso no es real. Claro, ¿ustedes piensan se piensan reunir, tomar alguna medida como grupo o a nivel individual? Y bueno, nosotros, y yendo al punto anterior, el que lo sintetizó esto fue el doctor Subía, que están tomando las mismas decisiones que llevaron a este fracaso. Nosotros ya en el grupo, obviamente, somos unos cuantos miles, ya estamos organizándonos, ya tenemos el grupo de abogados que nos va a asesorar para las medidas que nosotros tenemos que emprender. Porque consideramos que la misma persona, por hacer el mismo trabajo en lugares diferentes, tiene que tener el mismo derecho. Y al jubilado sacarle, es más, le van a cobrar un 5% más de una jubilación. Los que cobran más de 65, ¿no? Sí, lo que cobran lo que le corresponde, por todo lo que aportaron durante 40 años. Le van a descontar ese 5% sobre el real, más el IAS sobre un impuesto que ya le han descontado. O sea, sobre la misma base de aporte le descuentan 2 veces con el mismo tope. Claro. Los más perjudicados son los que nacieron en el 70 en adelante. Los más perjudicados eran los que nacimos desde el 67 en adelante. Ahora nos perjudican un poco menos. Claro. ¿Van a tomar alguna acción individual o conjunta, volviendo a la pregunta anterior? Sí. ¿Por dónde iría? Y nosotros ahora estamos esperando que la Institución Nacional de Derechos Humanos se manifieste acerca del planteo que nosotros hemos hecho, porque no consideramos que seamos en ningún momento ni en ningún lugar privilegiado. Cualquiera de todos los que están aquí, si son dependientes, se enferman y tienen su seguro de enfermedad, tienen toda una cantidad de beneficios que nosotros no tenemos. Nos enfermamos, yo soy odontólogo, me quiebro un brazo y me tengo que poner en mi casa a esperar a que suelde para poder volver a trabajar. Y bueno, entonces estamos esperando que la institución se pronuncie para que no sea un insumo más en el reclamo que estamos haciendo. Ya tenemos abogados laboralistas, tenemos abogados tributaristas, tenemos un grupo de abogados que se está reuniendo para organizar quién va a ser que nos represente y las medidas que vamos a tomar. ¿Y van a ser colectivas o individuales? Y estamos esperando que ellos nos asesoren porque cada uno tiene su expertise. Como tú lo decís, ¿qué necesitamos? Profesionales. Que sepan de lo que están trabajando. Para eso es que tenemos que estimular que estudien. Entonces, lo que se está haciendo con todo esto es desestimulando que se registren y desestimulando a que la gente estudie. ¿Es inconstitucional? ¿Van por ahí? No sabemos
Soy odontólogo, no soy abogado. Andrés, y una cosita final, me voy con el tema que cerró la presentación ayer el diputado Perrone, que todos los legisladores estaban tan sensibilizados con la situación de la caja y creían que eran tan maravillosa. Muchísimos de ellos están declarados en no ejercicio. Dada la solución maravillosa que están haciendo y lo que están planteando, que parece ser tan bueno, los exhortamos a que colaboren a ese, no salvataje, a ese ingreso genuino que tiene la caja, que en vez de hablar, aporten. Andrés Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, nosotros ahora seguimos con otras informaciones. Lo invito a escuchar lo que viene. Perfecto. Disculpe. No, para nada. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que aún no se ha resuelto si se va a continuar con la intervención en el CASMU, pero aseguró que es una posibilidad. La situación del CASMU está estable y estamos dándole seguimiento a los indicadores de calidad asistencial. El CASMU tiene 177.000 usuarios y a nosotros es lo que velamos como Ministerio de Salud Pública por la Dirección de Fiscalización, fiscalizando de forma reiterada y por los interventores, dándole seguimiento a lo asistencial, pero es una institución que tiene desequilibrios desde el punto de vista económico-financiero y eso también lo que más estamos atentos es que no impacte en la calidad asistencial. El informe nos alerta a determinadas situaciones que la iremos comunicando cuando lo tengamos estudiado, pero hoy no hay riesgo asistencial para los usuarios del CASMU hoy. Y tras la comparecencia ante el Parlamento de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, el diputado del Partido Nacional, José Luis Sadkian, sostuvo que si bien la situación del CASMU ha mejorado desde la primera intervención, el funcionamiento de la mutualista debe seguirse de cerca. Entendemos que hay un informe hecho por los interventores de esta administración, de este gobierno. Se nos manifestó que está en la etapa de darle vista a la institución, por lo cual hay unos días que la institución tiene tiempo para poder levantar las observaciones y luego se nos va a enviar al Parlamento para tomar conocimiento. Lo que nosotros consultamos es si se estaba haciendo un seguimiento estricto del funcionamiento, si se estaba haciendo todo el seguimiento con lo que tiene que ver con la operativa y consultamos por algo que habíamos acordado en la última reunión que vino la ministra, que era establecer una comisión de seguimiento a la institución, una comisión integrada por distintos actores. Eso se había manifestado también diputados del Frente Amplio a favor de la creación de esa comisión. El Ministerio nos dijo que no veían posible hacerlo en este momento, que estaban prefiriendo otras opciones de seguimiento y no la instalación de esa comisión. Con lo cual, el Ministerio tiene la posibilidad de hacerlo o no, pero nos parecía importante que existiera ese ámbito de seguimiento de esta institución, que de nuevo ha venido saliendo adelante en todo este tiempo, desde aquella intervención en julio del año pasado hasta ahora ha venido avanzando, pero todavía hay que seguirla de cerca. Y lo que sería prudente es que el Ministerio brinde las garantías electorales o que brinde garantías en cuanto a la transparencia de la elección, sea el Ministerio de Salud Pública o sea el Ministerio de Educación y Cultura, en todo lo que tiene que ver con el acto eleccionario, por lo que hemos visto públicamente de los distintos cuestionamientos que han habido dentro de la institución. Entonces nos parece importante que el Ministerio de Salud Pública garantice de alguna forma, o el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene que ver con todo lo que son las organizaciones civiles, lo que es la elección, en este caso del CASMU. La Asociación de Funcionarios del CASMU denunció atrasos en los pagos de salarios vacacionales, mal relacionamiento con las autoridades de la mutualista y desconocimiento de los acuerdos alcanzados. Este jueves, representantes de AFCASMU se van a reunir con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, para conocer el informe de los interventores de la institución. Nosotros creemos que si la ministra, si analizan hasta ese punto es porque algo hay. Por lo tanto, todo aquello que implique, para nosotros que implique la mejora de la situación financiera, económica y de atención a los usuarios, es bienvenida. Si la ministra lo considera es porque no está todo tan bien como se plantea. Sin embargo, las autoridades de CASMU han manifestado que la mutualista está en su mejor momento. ¿Cómo vienen viendo ustedes la situación de CASMU luego de que se le habilitara este segundo pago? Bueno, eso es cierto lo que se dice. El tema es la realidad. Nosotros en el mes de mayo tuvimos el desplazamiento de las fechas de pago de los salarios vacacionales de los compañeros cuando se retiraban, que legalmente tienen que pagarla antes o a su momento el día que te vas de licencia.
Lo programaron por más de una semana los compañeros, obviamente la situación de desesperanza que tenían, de preocupación, porque todos tenemos armado el pago de los salarios vacacionales, o hasta del aguinaldo, o hasta de los sueldos, porque después lo que uno paga, lo paga con multa y con recargo. Por lo tanto, cuando se plantea que la situación económica está excelente, nos preocupa cuando la realidad o el reflejo que tenemos en los hechos es que se desplazan la fecha de pago. La próxima administración departamental de Montevideo creó una nueva secretaría, la de Derechos Humanos, que estará a cargo de Antonella Torelli, quien en diálogo con MBD Noticias explicó algunas de las funciones que va a desarrollar la nueva repartición. Las secretarías son la de diversidad, la de discapacidad, la de migrantes y étnico-racial, la de adultos mayores y la de infancia, adolescencias y juventudes. Es decir, de alguna manera, el objetivo de la división, que obviamente da cumplimiento a los objetivos del Departamento de Desarrollo Social, de la Intendencia, donde la división va a estar incorporada, tiene que ver con dar cumplimiento y desarrollar los derechos humanos desde una perspectiva social, ¿no? Ahí para nosotros y nosotras es crucial el diálogo permanente con las organizaciones, con el colectivo popular, con los colectivos organizados, que además en estas secretarías, en estas temáticas que va a estar trabajando la división, tenemos colectivos muy fuertes que vienen laburando hace un montón de años. Entonces ahí la articulación y el diálogo constante es fundamental para de alguna manera también dar respuesta a las necesidades, a las demandas que la ciudadanía plantee vinculados a estos temas que sabemos que son temas muy complejos y donde todavía aún tenemos una respuesta que evidentemente sigue siendo ineficaz, ineficiente, y que tenemos una cantidad de población dentro del departamento de Montevideo que sigue con una cantidad de derechos vulnerados y que obviamente eso es una responsabilidad del Estado. Entonces también surge esta nueva división con las ganas de poder colaborar a subsanar estas desigualdades que obviamente hasta el día de hoy persisten. Torelli dijo que buscará articular políticas públicas y medidas con el gobierno nacional y en ese sentido ya mantuvo una reunión con las directoras de Derechos Humanos y de Pasado Reciente de la Presidencia, Colette Spinetti y Alejandra Casablanca, y la próxima semana tendrá encuentros con las direcciones de Desarrollo Social y de Protección Social del MIDES. Y nos vamos a Brasil, donde el expresidente Jair Bolsonaro anunció que deberá guardar reposo absoluto durante el mes de julio, lo que le va a obligar a cancelar los actos que tenía previsto desarrollar durante estos días. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, suspendió todas sus actividades públicas durante julio por orden médica, tras sufrir una crisis de hipo y vómitos que le dificultan incluso hablar y alimentarse. Anunció que fue realizado por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, en redes sociales, luego que los médicos señalaran que el exmandatario de 70 años debe guardar reposo domiciliario durante todo el mes. En abril, Bolsonaro fue sometido a una cirugía de 12 horas para liberar adherencias intestinales y reconstruir la pared abdominal, problemas derivados de las múltiples intervenciones que ha recibido desde que fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018. La decisión llega en un momento políticamente delicado, ya que el exmandatario enfrenta un juicio ante la Corte Suprema por presuntamente encabezar una trama golpista para mantenerse en el poder tras su derrota electoral ante Lula da Silva en 2022, acusado por la Fiscalía de liderar una organización criminal que intentó invalidar los comicios mediante la difusión de desinformación y la presión sobre las Fuerzas Armadas. A pesar de sus problemas de salud, Bolsonaro encabezó varios actos públicos, el más reciente el domingo pasado en San Pablo, donde congregó a miles de personas, pero este martes, a raíz de las recomendaciones médicas, anuló un compromiso con su partido liberal en Brasilia y eventos previstos en los estados de Santa Catarina y Rondônia, ahora cancelados. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13 horas, a las 18:30, y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen bien.